Esta cápsula tiene por objetivo presentar a los autores del teatro realista y naturalista del siglo XIX que revisaremos en el curso. August Strindberg, como comentamos en la cápsula anterior, es un autor sueco que escribió La señorita Julia, justamente una de las obras que revisaremos, en 1888. En ella impera un realismo junto a un determinismo de gran envergadura, que se focaliza con precisión alrededor de los dos personajes principales, que son Julia y Juan. La señorita Julia se trata de una obra trágica, con lo que el autor sueco llega a los recovecos más oscuros del alma femenina. Presenta el comienzo de la misma Julia, una enérgica joven aristócrata y jovial, y sin embargo esta jovialidad va a ir destruyéndose poco a poco, se irá apagando, ¿no? A medida ella va encontrándose y va surcando una serie de aguas que la condicionan por la situación de ser mujer. Que la enfrentan tanto por ser una mujer aristócrata que en la noche de San Juan intenta vincularse con el proletariado, intenta vincularse con el campesinado, mejor dicho, de su hacienda, y allí va a desatar toda una noche de lujuria, de locura, de desborde, en la que Strindberg va a abordar el tema de la lucha de clases y el género en el teatro. El autor sueco habla de la lucha de clases, de los estragos que esta ocasiona en la sociedad. Es cierto que a día de hoy esta problemática queda un poco obsoleta, sin embargo en ciertos lugares del mundo permanece vigente, acarreando un conflicto social que sobrepasa en ocasiones los límites de la crueldad. Y Strindberg va a poner en el tapete qué pasa cuando las clases sociales se enfrentan a través del deseo, cuál es el castigo, qué reflexión propone la moral burguesa frente a esos temas. Recuerden ustedes que el teatro realista intenta ser un espejo de la realidad y elevar el espíritu. Por eso apelan a temas crueles, a temas polémicos, a temas que revelen el sentido de la realidad, que descorran el velo de esta realidad y la piensen. Por otro lado, enlazado con lo anterior, trata el conflicto de la lucha de género y en este sentido es voraz y despiadado, ¿no? Porque Julia va a ser una mujer aristócrata que va a enfrentarse a una purga, a su temor oculto a través de una confrontación entre ella y su amante, ¿no? Que llega también hasta nuestros días. Eh, y de ahí un poco se cree esta idea también un poco como Strindberg presenta toda una crítica y un odio hacia el sexo femenino, ¿no? A la que coloca en la cuerda floja de la supervivencia, al ser mujer, porque ahí está justamente la clave de esta tragedia, ¿no? Que es en el enfrentamiento entre el hombre y la mujer. ¿Quién es Julia? ¿Quién es Juan? Y en la actualidad se habla de eso a diario, ¿no? El enfrentamiento en este amor trágico. Las diversas clases de feminismo existentes tienen como uno de sus primeros propósitos en aleno un proyecto igualitario y de común respeto al varón. Se afanan en conseguir los mismos derechos y libertades que el hombre, pero hay obstáculos y caracteres que chocan contra esa finalidad. Y ahí viene justamente la tragedia. Julia es una mujer feminista, es liberal y se enfrenta, pero también se enfrenta a un mundo que es real. Y ahí está la tragedia, y ahí está el sentir potente de la señorita Julia, que es otro de los dramas clásicos y fundamentales de este curso. Les presento aquí unas fotos de Strindberg y de Ibsen. Ibsen está acá con una cara muy astuto, este famoso autor noruego, y Strindberg aquí también con una cara bien intensa, ¿no? Que es Strindberg, autor sueco, que pasó por varias crisis existenciales, por varias crisis mentales. No puedo dejar de comentar otro de los grandes autores que vamos a estudiar en este curso, que es a Chekhov, y que el realismo en Rusia, ¿no? Que tiene una vigencia y un impacto tan importante en el mundo del arte. En Rusia el realismo se convirtió en teatro psicológico con la obra de Anton Chekhov, cuyo éxito es inseparable de la fundación del Teatro del Arte de Moscú por Stanislavski y Dachesco. Otros realistas cuya obra también está ligada a este extraordinario estudio de teatro, que fue el Teatro de Arte de Moscú, también se vinculó con Tolstoy y Máximo Gorki, ¿no? El fundador, y aquí hablamos un poco de teatro y siempre recordar al padre de este teatro, de la técnica teatral moderna, Konstantin Stanislavski, ¿no? Nació en una familia acomodada y en su juventud primera fue fundador de la Sociedad de Literatura y Arte.
De su encuentro con Vladimir Nemirovich Danchesko nace la idea de la fundación del Teatro de Arte de Moscú, que formado en principio por estudiantes de teatro y aficionados, llegó a constituirse como uno de los grandes conjuntos de actores del mundo. Su propósito no era captar los aspectos superficiales del realismo, sino representar lo que Stanislavski llamaba la verdad interior, la verdad del sentimiento y de la experiencia. El Teatro del Arte de Moscú consigue con Anton Chekhov, que había fracasado anteriormente con su obra La Gaviota, y ahí es muy clave porque es interesante la fusión. Chekhov también triunfa gracias a Stanislavski, y Stanislavski hacen una fusión, una sinergia muy hermosa, ¿no? Chekhov había estrenado ya La Gaviota y había sido un fracaso, pero gracias a la dirección posterior de Stanislavski se viene a convertir en un éxito y se convenciera de seguir escribiendo para el teatro, ¿no? Y ahí surgieron las obras maestras del drama, como El tío Vania, Las tres hermanas, que es la que vamos a leer nosotros, o El jardín de los cerezos. En su obra no se produce el conflicto de héroe o heroína, sino que la historia parte ya de un conflicto en el que esos héroes y heroínas han sido ya derrotados. No luchan, sino que se abandonan a un destino ya cumplido. La obra desarrolla esa derrota vital de los personajes. Autor muy diferente es Gorky, que representa un teatro para el pueblo, frente a un teatro dirigido a la nobleza primero y a la burguesía después. Y aquí estamos hablando de Gorky, ¿no? Su obra más famosa es Los bajos fondos, trata sobre personajes tomados de la realidad perdón, observada en los bajos fondos, trata sobre personajes tomados de la realidad observada en los caminos y posadas y las miserias de Rusia. Y nosotros nos vamos a detener en Chekhov justamente en el drama psicológico que plantea y esta idea de héroes ya derrotados, no de estos héroes que se abandonan a un destino ya cumplido. ¿Ya? Y ahí está un poco el viaje que presenta, el viaje realista, este drama psicológico. Me interesan mucho Las tres hermanas, una de las obras culmen de la literatura. Las tres hermanas es una de las obras capitales de la dramaturgia universal, escrita por el autor ruso Chekhov, y está estructurada en 4 actos. Está escrita en el año 1900 y representada por primera vez en 1911. Es una pieza que algunos llaman naturalista sobre la decadencia de la clase social privilegiada en Rusia y la búsqueda de un significado en el mundo moderno. Describe las sinsabores, las vidas y aspiraciones de la familia Prosorov, las tres hermanas, Olga, Masha, Irina, y su hermano Andrei. Y ahí hay una tragedia, ¿no? Que justamente la vida de estas mujeres aristócratas y en este mundo de la modernidad enfrentadas en las regiones, ¿no? Es el texto supremo de la sorda existencia que enlaza los acontecimientos de vida. Nos muestra una familia insatisfecha y frustrada con su existencia, que pasa el año entre las obligaciones de un presente desencantado, la irónica revisión de la nostalgia del pasado y la frágil esperanza a un futuro cada vez más alejado de sus sueños. Las tres hermanas son mujeres cultas y refinadas que, aunque se formaron en el Moscú urbano, desde hace 11 años viven en una pequeña aldea de provincia. La ciudad de Moscú es el anhelo principal, elemento simbólico de la obra. Las tres hermanas siempre la están idealizando y soñando con volver a Moscú. Además, identifican la ciudad como su felicidad y con la vida perfecta. Es muy linda la evocación permanente de este ideal. Moscú viene a ser este ideal máximo que tienen estas protagonistas. De la misma manera, en el plan de volver a Moscú nunca se materializa y sus sueños no se cumplen. El derrumbe de sus ilusiones es uno de los ejes principales de esta obra que Chekhov califica de drama y que tiene alguna cosa de reportaje familiar. Y por eso es tan importante la obra de Las tres hermanas, porque justamente, y el teatro de Chekhov en general, el realismo de Chekhov, que nos va a hablar de ese aspecto desbordado, de esa vida que no cumple sus sueños, que el tiempo pasa. El tiempo pasa y quizás los anhelos que tenían no se vuelven a cumplir por un realismo crudo. Las tres hermanas, recuerden ustedes que son mujeres que dependen de un hombre en este caso, que es su hermano Andrei Prosorov. Y Andrei Prosorov es un hombre vividor, que de alguna manera se ha alejado de una vida. Todo el mundo pensaba que iba a ser académico, que iba a ser un hombre con un compromiso social. Sin embargo, lo hemos visto entregado al juego, a la bebida, y estas tres hermanas sujetas también en una dependencia material, al matrimonio, a los sueños, al poder irse hacia un mundo hacia un viaje que no ocurre, y la vida pasa y siguen allí.
donde mismo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el con esa condición de la humanidad? ¿Qué pasa con ese desengaño, con ese realismo muchas veces en la vida? ¿Qué pasa? Que la pregunta que se hace Chekhov, y es por eso el triunfo universal de las tres hermanas, porque están las preguntas por la humanidad, ¿no? Por los sueños y las posibilidades de construir sus sueños. ¿Qué pasa con esa tensión? Es una obra maravillosa, muy potente, muy representado. Aquí me gustaría concluir con una foto de las tres hermanas que fue el egreso de la Católica del año 87, donde justamente egresan algunas destacadas actrices nacionales, ¿no? Como Loreto Valenzuela, que va a hacer el papel de Masha, María Izquierdo, que hace el papel de la hermana mayor, que es Olga, y Amparo Noguera, que va a hacer el papel de la más pequeña, que es Irina. Irina, Olga y Masha, las tres hermanas protagonistas de esta tragedia, de este drama burgués, de este drama que aborda también lo más profundo de la vida humana, que es los sueños, ¿no? Y el desengaño y la realidad que se enfrenta entre nosotros, una realidad burguesa, una realidad material, una realidad que es insoslayable, que no pasa por el ideal, por la quimera, sino que pasa por las condiciones materiales, pasa por la vida misma. Entonces, ese choque entre sueño y realismo, entre sueño y realidad, drama psicológico y realidad, es justamente el acento y la universalidad más potente de esta obra, que es una obra que nos invita a ver eso y a situarnos en ese campo de la vida, ¿no? Muchos de los cuadros están inspirados en diálogos cotidianos en torno a la vida, la existencia, en la vida de los nobles, en Rusia que no trabajan, un mundo acomodado, que se enfrenta también a un mundo de cambio, a una modernidad. Se preguntan, ¿vamos a tener que trabajar? Vamos a tener que decir, dicen los condes, los varones que visitan y pasan tarde enteras bebiendo con esta hermana y conversando en torno a Dios, la eternidad, y justamente esa arista tan humana de la filosofía y la acción es otro de los temas clásicos y fundamentales de esta obra. Lo invito a leerlas porque estoy seguro que las tres obras presentadas en este curso van a ser de su completo agrado.